sin remordimientos. Lo más probable es que hayas escuchado esta frase más veces de las que puedes contar. Pero, ¿y si te dijera que este enfoque de la vida, la visión del mundo sin remordimientos, es totalmente erróneo? No deberíamos estigmatizar el arrepentimiento. Deberíamos aceptarlo. El arrepentimiento ha existido desde siempre. Es una emoción completamente normal y merece un lugar en la vida de todos. Por lo que si quieres saber cómo mirar hacia atrás nos hace avanzar mediante el poder de arrepentirse, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que muchas veces se le da una connotación negativa o lo relacionan con debilidad. Es la cuestión del arrepentimiento, de los remordimientos. Como en la cultura actual esto lo hacen ver como algo malo. No hay tiempo para esto, no hay tiempo para lamentaciones. Entonces tenemos que avanzar, producir y ser una especie de hombres y mujeres invencibles. La cuestión aquí es que esto está muy lejano a la realidad. Somos seres humanos y la cuestión del arrepentimiento es una emoción natural que puede funcionar a nuestro favor o en nuestra contra. Y en este análisis vamos a revisar precisamente qué tendríamos que hacer para que sea un catalizador que nos lleve a la acción, al movimiento. El libro en cuestión es El poder del arrepentimiento, que viene siendo, digamos, una refutación de la visión del mundo de no lamentarse. Está basado en la psicología humana, comparte pasos prácticos para transformar la emoción en acción y utilizar las decepciones del pasado para dar forma a un futuro con propósito. Es algo así como el hecho de mirar hacia atrás nos hace avanzar si sabemos cómo hacerlo. ¿Para quién va destinado este análisis? Para cualquiera que haya tenido un arrepentimiento, por grande o pequeño que sea. Seguidores del estilo de vida sin remordimientos, que estén dispuestos a escuchar una nueva perspectiva. Y en sí, para aquellos aficionados a la psicología que quieren explorar los fundamentos de un fenómeno popular. Y sin temor a equivocarme, para cualquier persona que quiera utilizar el dolor del pasado como un catalizador, algo que lo lleve a entrar en movimiento. La cuestión es esta: cuando se hace correctamente, es decir, cuando utilizamos nosotros el arrepentimiento o los remordimientos a nuestro favor, mirar hacia atrás puede impulsarnos hacia adelante, aumentando nuestra productividad, ayudándonos a encontrar un propósito y conduciéndonos hacia un futuro más significativo. Y no hay nada lamentable en ello. En este análisis vas a aprender aspectos importantes, como qué famoso personaje histórico utilizó el arrepentimiento para dar un giro a su vida, por qué los estadounidenses son más propensos a arrepentirse que usar el hilo dental, y cómo incorporar con éxito el arrepentimiento a tu cartera emocional. La edición del libro que vamos a revisar fue la que se hizo en febrero del año 2022 y su autor es el autor Daniel H. Pink, que ya ha escrito 7 libros, 5 de los cuales han sido incluidos en la lista de los más vendidos del New York Times. Entre sus libros destacan A Whole New Mind, para mí sumamente crítico e importante y te lo recomiendo enormemente, Drive, Free Agent Nation, The Adventures of Johnny Bunko, To Sell is Human y When. Este último de When o Cuándo, si se le traduce al español, ya se encuentra también en este programa Conocimiento Experto y de igual forma te lo recomiendo ampliamente porque no se trata muchas veces del qué o el cómo, sino cuándo es que las cosas se hacen. Una de las joyas que se encuentran muchas veces infravaloradas en este programa y que te sugiero que también le des la oportunidad. Y como te puedes dar cuenta, Daniel H. Pink viene siendo uno de los grandes referentes en esta cuestión del pensamiento humano y qué elementos nos ayudan a funcionar mejor. Así que, como me gusta recordarte, trata de tomar notas si te es posible y si no, analiza con atención cada uno de los puntos e implementa aquel o aquellos que más resuenan contigo porque eso es lo que hará que te conviertas en una mejor versión. Sin más por mi parte, empezamos ahora con el primero de ellos, que dice: el arrepentimiento puede cambiar la vida para mejor, incluida la tuya. Una mañana de abril de 1988, Alfred Nobel se despertó, abrió el periódico y se enteró de que había muerto. Allí estaba impreso su obituario. Si eso suena confuso, imagina cómo se debió sentir Alfred. Por supuesto,
había ocurrido una confusión. Resulta que el hermano mayor de Alfred, Ludwig Nobel, era en realidad el que había muerto, pero la prensa local había confundido a los dos hermanos y había publicado la esquela equivocada. Debido a este error, Alfred tuvo la oportunidad única de ver su legado impreso en vida y no fue agradable. El mercader de la muerte ha fallecido, decía el mordaz titular. El obituario procedió a condenar a Alfred por inventar la dinamita y otros explosivos que son conocidos por alimentar la destrucción mundial. Lo presentaba como un hombre ávido de dinero e inmoral que había acumulado una fortuna a expensas de los demás, criticando su codicia y celebrando su muerte, en este caso equivocada. Como te puedes imaginar, a Alfred no le gustó lo que vio. De inmediato le invadió una emoción muy humana, el arrepentimiento. Pero en lugar de desechar este sentimiento, como hace mucha gente, Alfred se enfrentó a su arrepentimiento y lo transformó en algo más significativo. Lo utilizó como catalizador para el cambio y su vida no volvió a ser la misma desde ese momento. 8 años después, cuando Alfred murió de verdad, su legado era completamente diferente. La gente no celebraba su muerte, sino su vida. En lugar de ser recordado como un mercader de la muerte, Alfred es ahora reconocido como un filántropo que mejoró la humanidad. Si no estás familiarizado con la historia, te explico por qué. En su testamento, Alfred legó el 94% de su fortuna a la creación de una serie de premios, ahora famosos, que concederían a las personas que hubieran conferido el mayor beneficio a la humanidad en física, química, fisiología o medicina, literatura y paz. Lo más probable es que cuando escuches la palabra Nobel pienses en el premio Nobel, no en dinamita y muerte. Y eso es exactamente lo que quería Alfred. Aquella fatídica mañana de abril de 1888, cuando un periódico publicó una esquela equivocada, el arrepentimiento hizo que un hombre de mediana edad se replanteara la vida que llevaba y modificara su trayectoria en el tiempo que le quedaba. Fue su catalizador para el cambio, su impulso para avanzar con un propósito mayor que nunca. Y también puede serlo para ti. Quiero reforzar un poquito las enseñanzas de este primer punto que nos coloca ya en el contexto. La cuestión del arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros preferimos evadir esa sensación? ¿Cuántas veces no queremos enfrentarnos a esa dolorosa emoción y preferimos de alguna manera ocultarla? El punto aquí es que este ejercicio que ya te he comentado más de una vez, de que pudieses tú definir tu obituario, te ayuda a colocarte, digamos, en tu situación real. ¿Cómo quieres ser recordado? ¿Qué quieres que la gente diga de ti? Si la forma en la cual actúas hoy no va en concordancia con esto que te gustaría que fuese tu legado, es momento de que hagas los cambios. No te preocupes, más adelante vamos a ver la importancia de realizar las cosas en tiempo presente. Sin embargo, lo que aquí vale la pena es esta parte que menciona este primer punto. El arrepentimiento hizo que un hombre de mediana edad se replanteara que la vida que llevaba no era lo que prácticamente estaba buscando. Y esto hizo que pudiese modificar su trayectoria en el tiempo que le quedaba. Es decir, logró entender cómo su vida al final estaba careciendo del sentido o el propósito que a él le hubiese gustado que los demás reconocieran. Y es ahí cuando nosotros podemos tomar esto como referencia para ajustar la vida en función de los cambios que necesitamos para ser recordados de la manera en la cual nos gustaría. Es un trabajo personal, cada persona es responsable de hacerlo, cada persona sabrá si esto le aporta valor. La parte más relevante o lo más significativo es que no evadas el arrepentimiento, no evadas prácticamente esta cuestión de los remordimientos y trates de actuar en concordancia para generar los cambios que para ti van a llevarte a una vida significativa. No olvides la enseñanza de este punto número 1. El arrepentimiento puede cambiar la vida para mejor, incluida la tuya. Pasamos al punto 2, que nos habla de una nueva definición del ser humano. El punto 2 dice: como narradores de viajeros del tiempo, los humanos se dejan llevar fácilmente por el arrepentimiento.
Por supuesto, Alfred Nobel no es el único hombre que ha sentido arrepentimiento. El arrepentimiento es una de las emociones humanas más comunes en el mundo y casi todo el mundo lo siente en algún momento. De hecho, una encuesta realizada a 4.489 personas en Estados Unidos reveló que ellos son más propensos a sentir arrepentimiento que usar el hilo dental. Disculpas a los dentistas que nos escuchen. En total, solo el 1% de los encuestados dijo que nunca miraba hacia atrás en su vida y deseaba haber hecho las cosas de forma diferente. Mientras tanto, la friolera del 82% de las personas dijo que el sentimiento de arrepentimiento es al menos una parte ocasional de sus vidas y el 43% de las personas dijo que participan en el pensamiento de arrepentimiento con frecuencia, si no es que todo el tiempo. Eso es mucho arrepentimiento, pero las estadísticas tienen sentido. Una vez que se examina de cerca la naturaleza humana, en el fondo los seres humanos son, y esta podría ser mi nueva definición favorita del ser humano, narradores que viajan en el tiempo. Nuestros cerebros tienen la capacidad única de volver al pasado e inventar relatos alternativos, historias ficticias que nunca han existido. Este proceso se llama pensamiento contrafáctico. Para ver cómo pueden ser en acción, viajemos a los Juegos Olímpicos de 2016 en Río de Janeiro. La carrera femenina en ruta acaba de terminar, pero solo 2 de las 3 ciclistas ganadoras de medallas estaban celebrando. Mientras sus competidoras sonreían y abrazaban a sus seres queridos, la medallista de plata, Emma Johansson, enterró la cabeza entre las manos y luego se acercó a acurrucarse en silencio con su marido. Su expresión facial era plana, lejos de la celebración. Acababa de lograr una hazaña objetivamente increíble, pero el segundo puesto es un lugar muy complicado, debido a ese molesto fenómeno psicológico que he mencionado antes, el pensamiento contrafáctico. Pensar de forma confractual es imaginar cómo podrían haber ido las cosas si hubieras hecho otra. La frase operativa aquí es si solo o bien si hubiera. Si hubiera descansado 5 minutos más esta mañana. Si hubiera desayunado más o menos cantidad. Si hubiera hecho 100 horas más de entrenamiento, si hubiera ajustado mi respiración o si hubiera hecho un poco más de esfuerzo, estaría llevando esa medalla de oro. Pregunta, ¿habría ganado Emma Johansson la medalla de oro si cualquiera de esos escenarios contrafactuales fuera cierto? Es imposible decirlo y precisamente por eso el cerebro humano se obsesiona con este tipo de preguntas. Como medallista de plata en los Juegos Olímpicos es demasiado fácil entrar en una espiral de rumiación de si solo o si hubiera en lugar de celebrar el éxito. Volvamos a Alfred Nobel por un momento. Verás, Alfred fue bastante anómalo en su reacción al arrepentimiento. Al leer la falsa necrológica, podría haber entrado fácilmente en una espiral de arrepentimiento y pensamiento contrafáctico. Si hubiera centrado el trabajo de mi vida en otro invento en lugar de la dinamita, si hubiera sabido lo que la gente pensaba de mí mucho antes en mi carrera, si solo pudiera deshacer la destrucción que mis creaciones han causado. Pero castigarse a sí mismo con esta ráfaga de si solo o si hubiera habría sido infructuoso. Por eso, Alfred eligió una vía mucho más productiva. Actuar en el presente para asegurarse de que no viviría con más remordimientos atormentado por más si hubiera en los años venideros. Mientras que mucha gente vive en el arrepentimiento, Alfred lo utilizó para impulsarse hacia un futuro mejor. Hay una gran diferencia entre el arrepentimiento improductivo y el productivo. Mientras que el arrepentimiento improductivo paraliza, el productivo cataliza. Y la opción que elijas depende enteramente de ti. Y vamos a reforzar las enseñanzas de este punto número 2, que viene siendo bastante sustancial. Aquí, empezando con la cuestión de esta definición de humano, ¿sí? Narradores que viajan en el tiempo. Nos encanta contar historias que nunca sucedieron. Nos encanta pensar en qué hubiese pasado si hubiésemos hecho X cosa o bien si no hubiésemos hecho tal cosa, ¿no? Entonces, somos este tipo de narradores que nos contamos historias constantemente. Muchas veces nos creemos estas historias
sin saber que realmente son irreales, pero nos atormentan constantemente, ¿ok? Y es ahí donde entra este fenómeno que se llama pensamiento contrafáctico. Nos atormenta porque empezamos a hacer n cantidad de suposiciones que no son reales, no sabemos cuál sería el desenlace, pero nosotros creemos que sí y pensamos que quizá la realidad actual pudiese ser totalmente diferente si hubiésemos seguido alguno de estos elementos. Sin embargo, no es posible porque no lo hicimos en el tiempo determinado y es algo que no podemos cambiar. Entonces, estar, digamos, de forma rumiante con este tipo de pensamientos, pues simplemente nos están desgastando. Aquí es donde nosotros tendríamos que empezar a tomar, digamos, esta información, a tomar este tipo de enseñanzas para usarlo precisamente como algo que nos impulse a hacer cambios. Menciona por aquí algo muy importante. Pensar de forma contrafactual es imaginar, ¿sí?, cómo podrían haber ido las cosas si hubieras hecho otra cosa. Y la frase operativa, lo que se repite constantemente es si solo, o bien si hubiera. Pensamiento contrafáctico o esta forma de pensar contrafactual es lo que muchas veces nos lleva a atormentarnos constantemente. Y el peor escenario es que precisamente no hacemos algo al respecto. Nada más estamos deprimidos, estamos prácticamente inmovilizados, paralizados, sufrimiento constante, pero de eso no se trata. Es por esto que nos hacen entender que existen dos tipos de arrepentimiento, el improductivo y el productivo. El improductivo es este que te digo, nos paraliza, nos limita, nos hace sentir mal, nos atemoriza. Y está el pensamiento, o en este caso el arrepentimiento productivo, que es el que impulsa, el que cataliza, el que dice, bueno, sé que no puedo cambiar el pasado, pero con lo que ahora sé, puedo hacer las cosas de forma diferente. Es como este pensamiento base cero que mencionaba Brian Tracy también. Sabiendo lo que ahora sé, qué cambios haría en mi vida. Y esa es una vía mucho más productiva. Actuar en el presente para asegurarse de que no volvamos a vivir, digamos, con estos remordimientos que muchas veces nos están atormentando por los años que están por venir. Así que analiza esta información, trata de adaptarla a tu situación y haz los cambios que consideres pertinentes. No olvides la enseñanza de este punto número 2. Como narradores de viajeros del tiempo, los humanos se dejan llevar fácilmente por el arrepentimiento. Es turno del punto 3 con una analogía muy interesante en relación a las inversiones. El punto 3 dice, el arrepentimiento tiene un lugar legítimo en nuestras carteras emocionales. Ya hemos visto cómo el arrepentimiento se convirtió en una fuerza de cambio positivo en la vida de Alfred Nobel. Ahora es el momento de compartir una noticia desafortunada. Vivimos en la era de no lamentarse y la sociedad ha barrido enfáticamente esta poderosa emoción bajo la alfombra. En todo el mundo la frase sin remordimientos, sin arrepentirse, aparece en las letras de las canciones, se tatúa en los cuerpos y se cita en las conversaciones una y otra vez. Incluso la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos contiene más de 50 libros con el título No remordimientos. Pero esta visión del mundo popularmente aceptada de no arrepentirse es completamente errónea. Las emociones negativas como el arrepentimiento son esenciales para el crecimiento humano y negarlas es francamente peligroso. Piensa en tus emociones como si fuesen acciones de inversión, me refiero. ¿Invertirías en una sola de dos acciones o distribuirías tus activos en una cartera? Como ya sabrás, invertir en una cartera es la opción más inteligente. Tenemos que agradecer a un hombre llamado Harry Markowitz este conocimiento. Cuando era estudiante de economía, a principios de la década de 1950, propuso una idea ahora famosa conocida como teoría moderna de la cartera. El principio básico de la teoría moderna de la cartera es el siguiente: no hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Invertir en una cartera de valores aumenta las posibilidades de éxito de un inversor, mientras que invertir en un solo o dos valores limita su potencial. Pues bien, resulta que esta teoría se aplica también a las emociones como el mercado de valores. Verás, nuestras carteras emocionales contienen muchos valores diferentes. Algunas se consideran universalmente positivas como el amor, la alegría y el asombro. Otras se consideran mucho más negativas como la tristeza, el miedo o el arrepentimiento. Sin duda, las emociones positivas deberían superar a las negativas en una cartera saludable.
Pero las emociones negativas también tienen su lugar en nuestra lista de inversiones. El miedo nos protege de las amenazas, como los edificios en llamas o los callejones oscuros. El asco nos impide consumir sustancias tóxicas y, por supuesto, está el arrepentimiento, que puede ayudarnos a aprender, crecer y alcanzar todo nuestro potencial. Si solo inviertes en las acciones positivas, es hora de pensarlo dos veces. Aprender a invertir con los arrepentimientos y aprender de ellos es un peldaño más en el camino hacia una vida proactiva, productiva y con propósito. A fin de cuentas, no arrepentirse significa simplemente no crecer, y esa es la opción más lamentable de todas. Y vamos a reforzar un poco las enseñanzas de este punto número 3, porque si bien nos puede mencionar cosas que ya sabemos, la realidad es que muchas veces las colocamos en un contexto distinto. Lo primero, vivimos en la era de no lamentarse, ¿sí? La era del éxito, la era del crecimiento, la era del super yo, la era en la cual el ego predomina, la era en la cual todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser prácticamente sencillo, todo tiene que funcionar óptimamente, mi vida es perfecta. Viene siendo esta cuestión, y como no queremos mostrarnos débiles, pues no hay tiempo para arrepentimientos, tampoco hay tiempos para remordimientos. Esta cuestión es que la verdad no puede llevarse a cabo porque somos seres humanos, somos seres emocionales, somos seres sociales, y al final esto va a estar presente en nuestra vida. Menciona por aquí que las emociones negativas, como el arrepentimiento, ¿sí?, son esenciales para nuestro crecimiento. ¿Por qué? Porque nos ayuda a darnos cuenta si estamos haciendo las cosas acorde a nuestros valores o no. Así de simple. Cuando nos lamentamos por algo es porque ha entrado en conflicto con nuestra esencia muchas veces. Y aquí va muy ligado también esta cuestión de los fracasos, ¿cierto? Porque se menciona de una manera muy aceptada que hay que aprender el fracaso, ¿verdad? El fracaso es bueno. Si no fracasas, no te estás moviendo lo suficientemente rápido, o bien simplemente estás demasiado cómodo. Sin embargo, el fracaso va ligado muchas veces hacia la cuestión emocional, y la cuestión emocional nos lleva a pensar o a replantear la situación dos veces. Muchas veces cuando fracasamos nos arrepentimos de haber hecho esa acción, ¿cierto? Si nosotros vamos entendiendo esta connotación, va a ser mucho más sencillo que le podamos sacar mayor provecho, porque hay una cuestión crítica. Si nosotros negamos estas emociones negativas, es francamente peligroso. Y aquí menciona esta analogía. Nosotros tendríamos que pensar en nuestras emociones como si fuesen acciones. Y para esto podemos apalancarnos de la teoría moderna de la cartera. Es decir, no colocar todos los huevos en la misma canasta. Tendríamos que aprender este proceso de diversificación emocional. Dicho de otra manera, nosotros solemos sobrevalorar las emociones que nos hacen sentir bien e infravaloramos aquellas que no nos hacen sentir cómodos. Sin embargo, muchas veces estas últimas realmente nos protegen o nos ayudan a crecer. Es ahí cuando nosotros tendríamos que balancear nuestra cartera, saber que es verdad, hay cosas que nos van a ayudar a sentirnos muy bien y tendríamos que darle cierta prioridad, pero no evadir o desconocer aquellas que están para ayudarnos a crecer. La analogía más simple de todo esto son los fracasos. ¿Cuántas veces se dice de una forma sumamente aceptada que hay que aprender el fracaso? Pero el fracaso trae consigo esta emoción, y muchas veces esta emoción de que las cosas no salieron bien, esta emoción de si solo si hubiera, esta cuestión del arrepentimiento va muy ligada a la cuestión del fracaso. Entonces, si nosotros entendemos este principio, será mucho más sencillo que podamos sacarle el máximo provecho y entonces nuestra cartera nos genere mejores dividendos. Recuerda algo, aprender a vivir con los arrepentimientos y aprender de ellos es un peldaño más en el camino hacia una vida proactiva, productiva y con propósito. Normalmente no aprendemos de las situaciones cómodas, solemos aprender más de lo incómodo o de aquello que nos generó dolor, aquellas cosas que nos sacaron de la zona y nos obligaron a dar mucho más de lo que nosotros pensábamos que podíamos dar. Esto es lo que nos lleva realmente al crecimiento, no la comodidad, sino las situaciones que nos sacan de ella. Entonces, no arrepentirse significa simplemente no crecer. Es ahí cuando si nosotros empezamos a hilar
cada uno de estos conceptos le va a dar mayor sentido a toda esta explicación. Arrepentirse muchas veces es no haber hecho las cosas bajo un resultado, es decir, no obtuvimos el resultado que estábamos buscando y entonces nosotros nos lamentamos por ello. Sin embargo, aprendimos una forma en la cual no tendríamos que hacer algo, ¿cierto? Entendimos también cuáles son nuestros valores fundamentales y qué cosas tendríamos que hacer en un futuro para no volver a sentir este tipo de sensaciones. Es ahí donde radica toda esta enseñanza y por qué es importante que nosotros entendamos que forma parte de un todo y más vale que nuestra cartera esté balanceada para nuestros propios propósitos. No olvides la enseñanza del punto número 3. El arrepentimiento tiene un lugar legítimo en nuestras carteras emocionales. Llegamos al punto 4 que nos habla de cómo es que nosotros podemos realizar esta transformación de lo negativo hacia lo positivo. Menciona lo siguiente: con los pasos adecuados puedes transformar el arrepentimiento en un catalizador positivo. Entonces, ¿cómo debemos invertir saludablemente en el arrepentimiento? Resulta que hay un proceso práctico de 3 pasos para hacer exactamente eso. Veámoslo. El primer paso es deshacerlo. Esto se aplica a las situaciones en las que has hecho algo y luego te has arrepentido. Tal vez hayas dicho algo malintencionado a tu pareja, entonces es la oportunidad perfecta para deshacer tu acción hiriente con una disculpa sincera. O tal vez te distanciaste de un amigo hace años. Pues bien, nunca es demasiado tarde para reconectarse. Por supuesto, hay muchas situaciones en las que no es posible deshacer lo hecho. Puede que te arrepientas de no haber aprendido un segundo idioma cuando estabas en el instituto. Y es cierto que no puedes dar marcha atrás y volver a inscribirte en las clases de italiano en un 10º curso, pero puedes actuar en el presente. Ahí es donde entran en juego los otros 2 pasos para manejar el arrepentimiento. El segundo paso es al menos. Tal vez te arrepientas de haber asistido a la facultad de medicina, pero al menos acabaste conociendo a tu cónyuge ahí. Eso es un gran por lo menos. Imagina una vida sin todas las cosas buenas, anillos de boda, bebés en cochecitos, décadas de amor y compañía, que surgieron de esa mala experiencia en la facultad de medicina. Si no hubiese acontecido nada malo, te habrías perdido todo lo bueno. Teniendo esto en cuenta, es posible que te sientas agradecido por esos terribles años de la facultad de medicina, ya que ahora los ves desde una perspectiva diferente. Y de eso se trata exactamente. Analizar tus arrepentimientos con una perspectiva diferente puede generar aprecio, dar a las experiencias objetivamente malas un nuevo propósito y hacer que la vida tenga más sentido en el momento. Por último, está el tercer paso: analizar y elaborar una estrategia. Este es posiblemente el paso más importante de todos, ya que es el que promueve el crecimiento. Durante este paso debes preguntarte: ¿qué lecciones puedo aprender de mi arrepentimiento? En el próximo punto viajaremos a Europa para ver cómo puede ser este último paso en acción. Pero por ahora vamos a reforzar las enseñanzas centrales de este punto número 4, que nos da esta idea: invertir saludablemente en el arrepentimiento. ¿Cómo podemos convertirlo en un catalizador? Y para esto nos dan 3 pasos. El primero de ellos es deshacerlo. Si cometimos un error, si algo hicimos mal, pues tendríamos que empezar por deshacer dicho daño. Es decir, si lastimamos a alguien, ir con esta persona y pedirle una sincera disculpa, por ejemplo. En pocas palabras, se trata de deshacer el acto que nos hace sentir mal. Esto en medida de lo posible, porque no siempre será posible. Y ahí es donde entran los otros 2 pasos. Recuerda algo muy importante: no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos actuar en el presente. Es ahí que tendríamos nosotros que considerar el paso de deshacer, ¿sí? De lo que tenemos control. Los otros 2, digamos, si no podemos cambiar algo que sucedió y simplemente es cosa del pasado, podemos buscarle el lado bueno, que es con esta cuestión de al menos. Es decir, pasó una situación complicada, pero al menos aprendí esto o conseguí aquello o me ayudó en esta situación y veo las cosas desde otra perspectiva. Analizo la situación que aconteció y trato de obtener el resultado favorable de esa situación. Si no hubiese ocurrido algo malo,
posiblemente me habría perdido de todo lo bueno que en este momento tengo relacionado a esa situación. ¿Sí? Es ahí que nos recomiendan analizar los arrepentimientos con una perspectiva diferente, puede generar aprecio. No se trata que todo sea malo, sino que de cada situación complicada muchas veces sacó lo mejor de nosotros también. Y tendríamos que valorar eso. Nos enfocamos muchas veces en las carencias, mas no en aquellas cosas que también hemos logrado. Recuerda que solemos ser nuestros principales críticos, nuestros más duros jueces, y esto hace que simplemente la vida pues sea más complicada de lo que tendría que hacer, y no valoramos aquellas cosas que sí tenemos en este momento y que muchas veces damos por sentado. Y otro aspecto muy importante es analizar y elaborar una estrategia. En pocas palabras, ¿qué lecciones puedo aprender de mi arrepentimiento? ¿Recuerdas lo que revisamos en los puntos previos? ¿Qué acciones tendría que tomar yo para no volver a sentir, digamos, las sensaciones que en este momento me están afectando mi realidad? Va muy enfocado sobre esta línea y vamos a profundizar más en el punto que viene. Así que por ahora recuerda los 3 pasos básicos. Primero, deshacerlo, es decir, actuar en el presente. Segundo, preguntarte, al menos tratar de recuperar las cosas positivas que te trajeron esa situación. Y algo muy importante es la parte de analizar y elaborar una estrategia. ¿Qué lecciones aprendí de la situación y qué es lo que voy a hacer al respecto? No olvides la enseñanza de este punto número 4. Con los pasos adecuados puedes transformar el arrepentimiento en un catalizador positivo. Y con esto llegamos al quinto y último punto de este análisis, que nos habla de cómo es que nosotros podemos generar el impulso a partir de situaciones difíciles. El punto 5 dice: reconocer las malas decisiones nos impulsa hacia un futuro más útil y productivo. Era 1988 y un estadounidense de 22 años llamado Bruce estaba sentado en un tren que se dirigía a Estocolmo al final de un año viviendo en el extranjero. Las puertas del tren se abrieron en una parada del trayecto y subió una joven belga llamada Sandra, que trabajaba en París y que volvía a casa para un breve descanso. Se sentó al lado de Bruce y empezaron a saltar chispas. Bruce y Sandra pasaron las siguientes horas hablando, riendo, jugando al ahorcado y resolviendo crucigramas, como si se conocieran de toda la vida. La química fue instantánea, intensa e inolvidable. Pero cuando el tren pasaba por Bélgica, Sandra se levantó y dijo: tengo que irme. Con eso, Bruce se enfrentó a una decisión trascendental: quedarse en el tren y perder el amor potencial de su vida, o bajarse y ver hacia dónde podría ir su relación. Acabó quedándose en el tren. Bruce y Sandra se despidieron en un momento de pasión. Las puertas del tren se abrieron y se cerraron, y así Sandra salió de la vida de Bruce para siempre. Bruce ha lamentado su decisión desde entonces. 40 años después, sigue diciendo que no bajarse del tren es el mayor arrepentimiento de su vida. Nunca volví a verla, escribió en la encuesta mundial de arrepentimiento, y siempre he deseado haberme bajado de ese tren. Por supuesto, no todo el mundo tendrá una experiencia tan trascendental como la de Bruce. Su experiencia en el tren parece sacada de una película, una decisión en una fracción de segundo que cambió para siempre el curso de su vida. Pero no importa lo grande o pequeño que sea tu arrepentimiento, no hay que regodearse en él. Ponte en el lugar de Bruce. Después de darse cuenta de que había cometido un gran error, podría haberse golpeado a sí mismo por ello o empezar a analizar y elaborar una estrategia. La primera opción, golpearse a sí mismo sobre el pasado, solo causaría angustia y decepción. Es un camino que no lleva a ninguna parte. Analizar y elaborar una estrategia, en cambio, es un camino mucho más productivo. Al analizar y elaborar una estrategia, Bruce podría haber elaborado el siguiente plan de acción. Para avanzar, voy a ser audaz y a correr riesgos. Voy a seguir mi corazón y decirle a la gente lo que siento sin dudarlo. Y si alguna vez me encuentro en otro escenario como el del tren, ya sea de forma real o metafórica, me bajaré del tren al 100%. Para ver una estrategia exitosa en acción, veamos a Abby Anderson, una mujer de 29 años de Arizona que también participó en la encuesta mundial de arrepentimiento. Este es el mayor arrepentimiento de Abby.
Me arrepiento de no haber aprovechado el tiempo con mis abuelos cuando era niña. Me molestaba su presencia en mi casa y su deseo de conectar conmigo, y ahora haría cualquier cosa para recuperar ese tiempo. Casi todos los inviernos, los abuelos de Abby pasaban un mes o dos de visita desde Indiana. Cuando Abby volvía del colegio, su abuela le esperaba para saber cómo le había ido en el día. Pero Abby solía cerrar esas conversaciones. Como no se esforzaba por conectar con sus abuelos, nunca llegó a escuchar sus historias y ahora que han fallecido, nunca lo hará. Pero en lugar de lamentarse por el remordimiento, Abby se aferró al tercer paso y empezó a elaborar estrategias para movilizar su remordimiento para obtener mejores resultados en el futuro. Sus abuelos están muertos, así que no podía rebobinar el tiempo y recoger sus historias. Pero su padre está vivo y no quiere cometer el mismo error dos veces. Así que le compró una suscripción a Storyworth, un servicio que cada semana envía un correo electrónico con una sola pregunta como ¿cuál es tu recuerdo más entrañable de la infancia? Y el padre de Abby responde con una historia. Cuando el año llega a su fin, esas historias se recopilan en un libro de tapa dura. Abby se conecta activamente con sus seres queridos en el presente para no tener remordimientos en el futuro. Para ella, el arrepentimiento reveló lo más valioso de la vida y le impidió tomar el mismo camino dos veces. Hemos visto dos ejemplos de arrepentimiento que se manifiestan en la vida personal de los individuos, pero el arrepentimiento también es una fuerza poderosa en la vida profesional. Así que hagamos una pequeña incursión en el mundo de los negocios. En 2022, 4 psicólogos sociales estudiaron el arrepentimiento de los negociadores que habían aceptado su primera oferta. Resulta que cuanto más se arrepentían los negociadores de su decisión de no hacer una oferta más alta, más tiempo dedicaban a preparar las negociaciones posteriores. Como resultado, estas personas cambiaron su forma de actuar en futuras negociaciones y acabaron asegurándose un trozo mayor del pastel. ¿Qué significa esto? Reconocer las malas decisiones es fundamental para crecer. Como explica el psicólogo social Barry Schwartz, el arrepentimiento puede poner de relieve los errores que cometemos al tomar una decisión. De este modo, si se presenta una situación similar en el futuro, no cometeremos los mismos errores. Esto fue cierto para Alfred Nobel y Abby Henderson, y también puede serlo para ti. Así que la próxima vez que te arrepientas, haz una pausa y pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? Utiliza el arrepentimiento como un catalizador de una vida bien llevada. Recuerda que el arrepentimiento no es algo malo en sí mismo, sino que tiene el potencial de ser una fuerza de cambio positivo. Así que rechaza la visión del mundo que dice que el arrepentimiento no tiene cabida en nuestra cartera emocional. Invierte en él y no te arrepentirás. Vamos entonces a analizar este último punto, que es algo extenso porque viene siendo ejemplos basados en historias personales. Sin embargo, aquí hay algunas cosas que vale la pena resaltar. Por un lado, cuando sucede algo malo en nuestra vida, alguna situación de la cual nos arrepentimos, tenemos dos opciones. Una opción es golpearnos a nosotros mismos sobre el pasado, lo cual nos va a generar una mayor angustia y decepción. ¿Cuántas personas no terminan haciendo esto? Lamentándose constantemente, sufriendo constantemente, reprochándose constantemente situaciones del pasado que no pueden cambiar y no pueden hacer algo al respecto ya. Entonces, otra opción es analizar la situación y elaborar una estrategia, que viene siendo un camino más productivo. Esta parte puede ser complicada porque si bien no podemos cambiar el pasado, sí podemos de alguna manera evitar los errores del mismo. Y esto nos lleva a un futuro, pues digamos, con una especie de mayor control. No sabemos lo que puede deparar, sin embargo sí sabemos qué cosas no queremos. Por lo que realizando las acciones adecuadas, podemos tener un futuro más prometedor. Aquí hay una pequeña cuestión que vale la pena resaltar, ahí me llamó bastante la atención, que es esta aplicación del Storyworth o este servicio. Que de alguna manera muchas veces las personas pues les gustaría, no sé, plasmar sus memorias o bien dejar algún tipo de legado, pero no saben cómo. Aquí nos dan una idea, ¿no? Algo sencillo, contestar una pregunta una vez por semana, hacer como una especie de redacción de la pregunta, una historia, y al final del plazo pues tú vas, digamos, generando prácticamente un libro sobre las historias de tu vida o sobre aquellas historias de las personas que te gustaría conocer más. Esto lo podemos aplicar en función de si queremos dejar un legado a alguien, lo podemos tomar como un punto de partida. Algo que también vale la pena
es que el arrepentimiento es una fuerza poderosa en la vida profesional, no nada más la parte personal. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros de pronto sentimos que no tuvimos un resultado deseado, podemos apalancarnos precisamente de las acciones que hicimos en ese momento para que no vuelvan a repetirse. En otras palabras, tú vas a aplicar para una vacante y de pronto empieza la negociación del sueldo. Normalmente aquí dice que las personas que aceptaron quizás sueldos más bajos o no se vendieron de la forma en la cual ellos les hubiese gustado, van a utilizar estrategias distintas en una segunda, una tercera, una cuarta oportunidad precisamente para no caer en este tipo de situaciones que les generan infelicidad. Es por esto que tenemos que aprender del pasado en función de controlar o tratar de generar un mejor futuro. Reconocer las malas decisiones es fundamental para crecer. Y algo muy importante, tenemos que aceptar que es nuestra plena responsabilidad. Recuerda, el arrepentimiento puede poner de relieve los errores que cometimos al tomar una decisión, y eso está bien, siempre y cuando nosotros podamos entender la enseñanza, ¿sí? Para que al momento que se presente una situación similar no cometamos los mismos errores. Es lo fundamental y sobre todo esto es lo que nos sirve como catalizador, esto es lo que nos sirve como impulso para generar, digamos, los cambios pertinentes. No olvides hacerte esta pregunta cuando una situación sea adversa a lo que tú quieres. ¿Qué puedo aprender de esto? El arrepentimiento no es algo malo en sí mismo, sino que tiene el potencial de ser una fuerza de cambio positivo. Trata de tener esto muy claro en tu vida, trata de adaptarlo a tu situación independientemente de cómo es que ésta sea, porque la enseñanza viene ahí. Nosotros somos responsables de hacer los ajustes pertinentes sobre los cambios que queremos, tomando como referencia precisamente los errores que hemos cometido. No olvides la enseñanza de este punto número 5. Reconocer las malas decisiones nos impulsa hacia un futuro más útil y productivo. Llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. La visión del mundo sin arrepentimiento no solo es errónea, sino que es perjudicial para el crecimiento humano. Cuando se aborda de forma adecuada, esta poderosa emoción puede ayudarte a llevar una vida más productiva y con un propósito. No olvides las enseñanzas de este análisis. El arrepentimiento puede cambiar la vida para mejor, incluida la tuya. Como narradores de viajeros del tiempo, los humanos se dejan llevar fácilmente por el arrepentimiento. El arrepentimiento tiene un lugar legítimo en nuestras carteras emocionales. Con los pasos adecuados puedes transformar el arrepentimiento en un catalizador positivo. Reconocer las malas decisiones nos impulsa hacia un futuro más útil y productivo. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Empareja los propósitos de año nuevo con los arrepentimientos del año anterior. A finales de diciembre, haz una lista de tus 3 mayores arrepentimientos del año que acaba de terminar. Y luego haz un aprendizaje de ellos. Y comprométete en que transformarlos será tu principal propósito del nuevo año. De este modo, tus arrepentimientos se convertirán en catalizadores del cambio en los próximos meses. Cerramos el análisis. El libro en cuestión fue El poder del arrepentimiento. En inglés lo encuentras como The Power of Regret, de su autor Daniel H. Pink. Un libro que nos ayuda a cómo mirar hacia atrás nos hace avanzar. Me gustaría mucho saber tus comentarios al respecto. ¿Cuál es la enseñanza, el punto o puntos que más resonaron contigo y que vas a llevar a la práctica? ¿Qué es algo de lo que analizaste aquí, de lo que revisaste de esta información que vas a incorporar a tu estilo de vida en función de cumplir con el objetivo de este programa, de todo este trabajo, que es que seas una mejor versión? Recuerda, el conocimiento pasivo de poco sirve. Lo que importa es que trates de asimilar e implementar parte de esta información y compruebes por ti mismo los resultados. Por otro lado, si esta información la consideras de valor, no se te olvide evaluarla, compartirla, darle me gusta, porque de esta forma nos ayudas a llegar a una mayor cantidad de personas que también pueden beneficiarse de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción los enlaces que ya aparecen, porque te van a llevar a nuestros distintos programas, incluido el reto 60-100 y posteriormente Revolución 180. Es gratuito, no lo olvides.
Y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué no le tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas @salvadormingo y colocas esta imagen en tus historias. Te aseguras de etiquetarme y poner tus comentarios. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y además te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí. Te recuerdo mi nombre, soy Salvador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por acá Salvador Mingo, un placer que estés revisando este contenido donde te voy a explicar precisamente qué consiste esta membresía del canal Conocimiento Experto. Son 3 niveles. El nivel número 1, miembros estándar, son personas que quieren tener una comunicación más directa. Es decir, actualmente recibimos muchos comentarios, dudas, preguntas, etcétera, y es difícil responder a todos. Por ende, vamos a diferenciar las personas que tienen un interés genuino de aquellos que simplemente son curiosos, y la membresía estándar es la base de ello. Las personas que formen parte de esta membresía van a tener prioridad para que sus dudas, preguntas, comentarios sean respondidas, ¿sí? Es decir, tengan respuesta en relación a lo que están comentando. Por otro lado, también van a ser los elegidos para apoyar en la selección de los libros de la semana. Es decir, actualmente dentro de la sección del Conocimiento Experto están análisis de libros y vamos a priorizar a estas personas para que sean ellos los que definan cuáles serían los siguientes libros a elegir. Y por otro lado, van a ser las personas que se van a enterar más rápidamente de notificaciones, promociones, información de poder y demás que vale la pena compartir. Son los que van a tener esa prioridad. La membresía número 2 son entrevistas con expertos, personas que quieren de alguna manera profundizar más en su conocimiento y sobre todo apalancarse de otras personas. Vamos a estar generando entrevistas con diferentes expertos, diferentes personas alineados obviamente a la metodología del canal, pero que puedan aportar mayor valor todavía en relación a todo este tipo de información, y las personas de este nivel son los que van a tener acceso a estas entrevistas. Y el tercer nivel se refiere a las personas que quieren de alguna manera emprender de una forma digital con un branding personal fuerte. Es decir, dentro de los cuestionamientos, preguntas y demás, las personas suelen hacer o suelen preguntar de manera incisiva de qué manera se puede emprender mejor en esta economía de la atención. Bueno, esta opción número 3 te va a permitir precisamente hacer eso: emprendimiento digital con un branding personal fuerte, o bien esta membresía va ligada o se va a relacionar con emprendedores digitales que quieren reforzar su marca personal. Te invito a que revises los detalles y yo te espero precisamente del otro lado. Chao.